¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que me acompañen en esta video información. Y pues antes de iniciar amigos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan el video en sus redes sociales si les gusta la información. Apóyennos con su like. De verdad, ¿qué se necesita? Y yo diría, no qué se necesita, no es pregunta, yo creo que más bien una afirmación. Se necesita tener autoridad moral para venir y querer dar cátedra o hablar inclusive de respaldo popular. Y es precisamente lo que Carolina Vigiano no tiene. Ella ha estado dentro del Poder Judicial en Hidalgo y sabe los manejos, los trueques que hacen, todo el nepotismo que existe, y viene a estos debates a presentarse o a defender más bien el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. ¿Con qué idea o con qué autoridad moral puede hacerlo? Ella no fue elegida por voto popular, ella estuvo dentro de las listas del PRI, así como Alito. Imagínense, y todavía aún así, pues se presenta a este debate únicamente para ser humillada. De verdad amigos, porque van a escuchar los argumentos que plantea la legisladora, la diputada del PT, y la otra diputada de Morena. Y dejan claro hasta dónde está sobrepasando los límites el ministro. Y también la oposición por no mostrar un respeto a la Constitución. Los que han dicho, imagínense, que la ley es la ley, son los primeros que la han violado. Y parece que van a continuar. Vean este debate amigos, porque de verdad barrieron el set con Carolina Vigiano. Primero me parece un gravísimo atentado a la soberanía, porque es una reforma constitucional de texto vigente. Y el proyecto que está proponiendo el ministro Alcántara no es una ley, es una reforma constitucional y él no está facultado para poder echar para atrás parte de esta reforma, que es lo que él propone, y por supuesto está haciéndole de legislador, y él es un ministro que en sus facultades está el defender a la Constitución, y no lo está haciendo en este caso, porque estamos hablando de una reforma constitucional que pasó por todo el proceso legislativo correcto y que ya está publicada. Desconoce el artículo 39, por supuesto, desconoce a la soberanía del pueblo de México, desconoce a la propia Constitución y lo más importante, se toma atribuciones de legislador que no tiene. Carolina. Yo creo que es un proyecto muy relevante, son 366 hojas. Obviamente ahí, incluso invito a que quienes puedan leerlo, sobre todo los estudiantes y los abogados, por supuesto, también, porque hace un análisis de derecho comparado y hay varias acciones de inconstitucionalidad ahí, que son la de MC, la del PAN, el PRI tiene dos, junto con otros partidos, la de Zacatecas y la nuestra. Y sobre todo, es importante decir que por cuanto hace a esto que señala la presidenta de su retiro, eso lo colocaron el oficialismo dentro del articulado como un incentivo para hacerlo renunciar. Ahora no los pueden acusar porque es un incentivo perverso que se colocó ahí, pero finalmente debo decirte que me parece que ayuda a destensar la crisis, es decir, para mí no estoy de acuerdo que si dicen que es inconstitucional salven algunas partes, porque algunas partes las salvan. Por ejemplo, las que tienen que ver con que ellos vayan a elección, esa parte, dicen, la declaramos constitucional, pero no así los jueces. Y están salvando enormemente una crisis muy grave, porque esto tendría que ver con los poderes judiciales locales y, por supuesto, el federal. Y me parece que es un acto patriótico en esa parte, y está mandando un mensaje, y la presidenta debe abrir el diálogo. Creo que estamos en un momento, imagínate
una renuncia masiva de jueces, pues el mensaje que manda hacia los inversionistas, que hoy la presidenta está tratando de llamar al país. Si no hay Estado de Derecho, si podemos cambiar las reglas, si no hay Constitución, la Constitución está por arriba de todos nosotros. Y de los propios ministros que están tratando de no reconocer una reforma constitucional. Es ilegal. Pues mira, en principio hablábamos hace algunas semanas de que esta reforma es sin duda la más importante y la más trascendente de los últimos 100 años. Evidentemente la Corte quiere usurpar las funciones del constituyente. Es no solamente jurídicamente una aberración, es inviable, sino que también es de notoria improcedencia. No hay un solo artículo en la Constitución que faculte a los ministros de la Suprema Corte a ejercer actos de carácter legislativo. No puedes seleccionar y decir esta parte si procede, si es constitucional y esta otra parte es inconstitucional, porque simple y sencillamente, Pedro, no está dentro de su esfera de competencia. No tienen facultad para hacerlo. Pero bueno, nosotros entendemos que para la oposición, insisto, se les está agotando la narrativa, se les está agotando el tiempo, mientras nosotros a la par avanzamos con este proceso que señala la ley, que ya está en nuestra Constitución, que como bien señala la senadora Sacil, es un texto vigente de derecho positivo, que ya tiene leyes secundarias y de las que incluso hoy ambas cámaras del Congreso de la Unión ya avanzamos una etapa más al elegir al comité evaluador de cada uno de los poderes. En cuanto al tema de la renuncia, Pedro, me parece fundamental que no se malinterprete, porque los ministros no están renunciando a su cargo, están renunciando a la posibilidad de el pase directo que les pudiera dar un nuevo proceso para contender. Para contender. O sea, su responsabilidad concluye, así lo señala la Constitución, el próximo 31 de agosto del 2025. Entonces, se está haciendo una falsa narrativa de que los ministros de manera masiva, o que 8 ya se pusieron de acuerdo para presentar su renuncia y que lo pueden hacer magistrados y otras autoridades de carácter jurisdiccional. No, simplemente que no les damos gusto a la oposición. Si nosotros les garantizamos un pase directo, si les garantizamos un mecanismo para que en caso de que no lo admitan puedan gozar de sus prestaciones laborales y del haber de retiro, que son uno de los muchos excesos que tiene este poder, pues no les damos gusto, estamos atropellándolos. En principio, pues que hay una enorme contradicción entre los mismos integrantes de la Corte, porque, insisto, el debate no es legal, porque no tienen fundamento para ellos estar declarando la constitucionalidad de la Constitución. Ellos, su naturaleza, el Poder Judicial está hecho, y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para defender la Constitución, no para elaborarla, redactarla o cuestionarla. Entonces, por eso digo, es un debate político. ¿Por qué también es un debate político? Nunca te hubieras imaginado en el pasado reciente, Pedro, a integrantes de este poder, a ministros que están en la esfera máxima del Poder Judicial, manifestándose en la calle, participando en las marchas, para poder descalificar algo que después están intentando sancionar. No puede ser juez y parte. Ellos definitivamente tienen un conflicto de interés, pero también una gran contradicción, porque es la primera vez en la historia. La primera vez en la historia. Invito a mis compañeras a que lo revisen, por favor, y podamos debatir al respecto la próxima semana, que la Suprema Corte se expresa sobre la constitucionalidad. Porque es la primera vez que quiere tomar el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. No. Por eso. A ver, vamos a dejar que tiene que generarse una discusión. Una profunda reforma al Poder Judicial, particularmente a la Corte. La llevaba Zedillo y dejó un mes a este país, y ahí sí no significaba ahuyentar a los inversionistas extranjeros ni nada, sin ministros. Carolina, adelante. Mira, pues estudia historia. Yo creo que Giovanna acaba de decir que no me a ver, una a la vez, por favor, porque luego no se entiende. Acaba de decir algo muy importante. Y me parece que en lo que ha explicado reconoce claramente que sí estamos frente a una Corte que tiene que defender. Nosotros, según el artículo 40, tenemos nuestro sistema de gobierno es una república representativa, laica y federal. Está trastocando esos pilares que solamente se podían modificar. No es
Nosotros no somos un poder constituyente, somos un poder constituido, que nació del constituyente. Entonces, si está trastocando uno de esos pilares, por supuesto que tiene que intervenir. Incluso la Corte no entró en otros temas que nosotros argumentamos como vicios al procedimiento, solamente entró a esta parte, que tiene que ver con que está trastocando nuestro sistema de gobierno. Y no lo puede hacer salvo con un mecanismo igual que el que lo originó. Este es el detalle, que está interviniendo, derribando un poder. Nosotros no estamos defendiendo a magistrados, a jueces, a ministros, estamos defendiendo un poder, la división de poderes, una república. Eso es lo que defendemos. Y a la gente le debe quedar claro, nombraron su comité, que es el que realmente va a elegir a los jueces, a los ministros, y se estaban peleando por cuántos ponía la Cámara, cuántos ponía el Senado. Al final se los dividieron, uno se quedó el coordinador de Morena de la Cámara, otro de acá, otros las mesas directivas. Se dividieron el botín. Directivas. Se dividieron el botín para decir, este sí es candidato, este no. Dice que, ¿por qué están en la calle? Pues porque los echaron a la calle y porque tienen que aprenderle, porque ahora van a hacer campaña. ¿Qué van a decir? Oye, yo voy a aplicar la ley, a ver quién vota por él. Oye, yo voy a regalarte una orden de aprehensión o no te voy a dar justicia. ¿Qué van a proponer a sus electores? ¿Quién va a meterse ahí? El narcotráfico. ¿Cómo van a hacer elecciones en Sinaloa? Sinaloa sigue incendiado. ¿Cómo van a hacer elecciones en Chiapas, en tu estado, y en Zacatecas? ¿Cómo le van a hacer? La senadora Carolina, que conoce perfectamente porque fue parte del Poder Judicial, habla de la división de poderes y entonces estamos desconociendo el 39, el artículo 39 que tú perfectamente lo conoces, que dice que la soberanía puede en todo momento modificar su forma de gobierno si le parece que esto es por el bien de nuestro país. Y creo que fue lo que sucedió. Por eso esta reforma constitucional. O sea, ustedes pueden decidir que hoy seamos monarquía. No, a ver, tampoco en el proyecto del ministro habla del constituyente del 1917, y que ese es el único constituyente. Bueno, votó si tenemos la mayoría calificada, la mitad de la población. Pero hoy tenemos la mayoría calificada, compañera, y eso nos permite hacer reforma. ¿Cómo con sea? Trampa. Como tú lo quieras, como sea. Si tú dices que con trampa porque argumentas que con Yunes, que como Cintia López Castro. No, yo no he dicho nada. Con los dos senadores del PRD también. Lo que sea. No, con la sobre representación, que por cierto, porque los sobre los magistrados, la decisión de votos que tuvimos el 2 de junio nos han legitimado para poder reformar la Constitución, y fue lo que hicimos. Decía Laura hace un rato, con las decisiones del Tribunal Electoral. Decías hace un rato, Laura, que no es un tema político, diciéndole a la senadora Giovanna. Claro que sí, porque este es un recurso que interpuso una gobernadora del PAN, y el proyecto de Alcántara es lo que está la ley nos da facultades para pero poder la gobernadora de todo. Laura, vamos contigo. Pero no he terminado más o menos mi idea. A ver, concluyamos y brevemente y luego ya vayamos. Bueno, entonces sí es un tema político, porque todas las acciones que han impulsado y que están en su derecho. No, la Constitución nos faculta. Las faculta, está bien. Sí, claro. Pero yo les pregunto, sí es legal, adelante, pueden ponerlas que ustedes así lo decidan como partidos o como representantes de los partidos, pero hoy la reforma constitucional es una ley, y eso, perdónenme, solamente lo van a poder echar abajo haciendo un movimiento de compañía con el pueblo de México y teniendo una mayoría calificada que los ayude y con a poder reformar la Constitución de México. También, por favor. A ver. Es un acto político y no legal, que no tiene fundamento, y que mientras muchas instituciones, entre esas el Congreso de la Unión, estamos haciendo nuestra tarea, en la Corte están buscando los resquicios para poderse salvar el pellejo. Nosotros ya hemos resuelto muchas etapas. El Tribunal Federal Electoral ya contestó a una consulta del INE de si podía o no podía suspender el proceso electivo. El tribunal ya le dijo que tiene por mandato constitucional que continuar. El Consejo de la Judicatura ya instruyó a todos los trabajadores del Poder Judicial que están en paro a que regresen a sus centros laborales si no se quieren ver perjudicados en su estatus laboral. El Congreso de la Unión ya votó hoy su comité evaluador. El próximo 4 de noviembre se instalan los comités evaluadores de los 3 poderes del Estado, del 5 al 24 de noviembre, y invito a todas las personas que tienen interés de participar en este proceso. Se abren las convocatorias de los 3 poderes y nosotros, insisto, seguimos avanzando, mientras en la oposición de los partidos políticos o de los intereses económicos de este país están entretenidos en ver cómo entorpecen este proceso que va de la mano del pueblo y que es en beneficio del mismo.
El ministro del proyecto reconoce una parte de la reforma constitucional, pero no toda, a pesar de que no tiene la facultad. Y bueno, hoy dicen que van a pasar de la facultad que tienen de poder participar en el primer domingo de junio de la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Porque pues hay intereses económicos de por medio. Obviamente se van a ir de retiro a su casa teniendo una pensión vitalicia que los mexicanos vamos a pagar. Deberíamos de entrarle como cuando ¿Y por qué no cuánto gana un senador? le quitamos la pensión vitalicia a los expresidentes de este país. Deberíamos de hacerlo también con los ministros. ¿Por qué no? ¿Cuánto Son gana? exageradas. Ella ya es la segunda vez que lleva de senadora. Ay, no me podía reelegir, ¿o qué? ¿Cuál es el problema, compañera? A ver, y aparte yo soy de mayoría. A mí no me pusieron en una lista, perdón. A mí tampoco. A mí también. A mí tampoco, ¿eh? A mí yo tuve que ir a competir contra el aparato gubernamental y soy de primera minoría. Pero electa 2 veces. Y me ganó mi compañera, que me ganó Simei, porque es más talentosa, porque es más inteligente, porque tiene más preparación. Pues dejen entonces también que las mujeres del poder, ¿no?